Estructura electrónica, parte 3. Nosotros dijimos que Schrödinger había propuesto un nuevo modelo basado en una función matemática que a través de la cual se podía conocer 4 números para definir el estado energético de cada uno de los electrones de un átomo. Entonces, dijimos que el número cuántico principal daba idea de los niveles de energía y adopta valores que van desde 1 hasta 8. El número cuántico secundario da idea de los subniveles, o sea, dentro de cada nivel, por donde se mueven los electrones en diferentes formas. Y teníamos el número cuántico secundario, daba origen a subniveles que se llamaban S, P, D y F. Ahora bien, el número cuántico magnético indica la cantidad de orbitales de cada tipo de subnivel. Y entonces decimos que del subnivel S siempre hay 1, del subnivel P hay 3, del D 5 y del F 7 en cada nivel que existan. El número cuántico spin da idea del sentido de rotación del electrón sobre su propio eje. Y dijimos que tenía 2 sentidos nada más. Y esto explicábamos por qué ocurría, porque el electrón al girar, al ser una carga eléctrica en movimiento, al rotar, genera un campo magnético con un polo norte y un polo sur, cuando gira en un sentido. Y al girar en el sentido contrario, lo genera el campo magnético con los polos invertidos. Por lo tanto, Pauli propuso que en un orbital no puede haber nunca más de 2 electrones, pero con spin contrario. ¿Por qué? Porque si estos 2 electrones están juntos, al tener la misma carga, no podrían estar juntos porque se repelen. Pero por fuerzas magnéticas, como uno tiene spin para un lado y el otro para el otro, pueden estar juntos en un orbital. No así si tienen los dos el mismo sentido. Ahora bien, dicho el principio de Pauli de este modo, también se puede expresar diciendo que 2 electrones en un átomo no pueden tener los 4 números cuánticos iguales. O sea, pueden estar en el mismo nivel, pueden estar en el mismo tipo de subnivel, pueden estar en el mismo orbital de un subnivel determinado, pero nunca pueden tener el mismo spin, porque entonces se contradice el principio de Pauli. Bien, ahora volvemos a hacer un recuento. El subnivel da orbitales de diferente forma. El orbital es la región por donde se mueve el electrón alrededor del núcleo. Cada orbital se representa por una caja cuántica cuyas flechas son los electrones. Y entonces decimos que había 4 tipos de subniveles, que cada subnivel tiene una cantidad determinada de orbitales y que podemos colocar, de acuerdo al principio de Pauli, 2 en cada orbital. Por lo tanto, en el subnivel S hay 2 electrones como máximo, en el P6, en el D10 y en el F14. Y los electrones se ubican como exponente. Ahora, entonces, cada electrón se caracteriza por los 4 números cuánticos, pero el llenado de sus orbitales sigue ciertas reglas. Se debe llenar, o sea, el núcleo y los electrones se van ubicando a medida que me voy alejando del núcleo, teniendo de menor a mayor energía. Entonces, en el orden creciente de nivel me indica de menor a mayor energía del nivel. Luego va dentro de orbitales de un mismo subnivel, perdón, de un mismo nivel, podemos tener que el subnivel S tiene menos energía que el P, que el D y que el F. O sea que primero se llena en cada nivel el S, luego el P, el D o el F. Si tenemos orbitales del mismo tipo de subnivel, para poder llenar los electrones, se sigue el principio de máxima multiplicidad de Hahn, que dice que se logra un mínimo contenido energético cuando el número de electrones con el mismo spin es el máximo. Por ejemplo, si yo tengo que ubicar en los orbitales P, que son 3, 4 electrones, se ubica 1, 2, 3, y recién el cuarto se ubica dentro de uno de los orbitales que ya tiene un electrón. Si tuviera que ubicar 4, poner 1, 2 y después 1, 2 y dejar uno libre, no se llenan de este modo. Esto no está permitido. Así tiene un mínimo contenido energético. De este modo no. Y luego decimos que en cada orbital, según el principio de Pauli, podíamos poner 2 electrones con spin contrario, pero nunca con el mismo spin.
Siguiendo estas reglas, la configuración electrónica es cómo están ubicados los electrones. Se escribe de este modo. Se pone un número delante que indica el nivel en el que se encuentra el electrón, la letra que dice el subnivel en el que se encuentra y el exponente indica la cantidad de electrones en ese orbital. Por ejemplo, el diagrama también de energías del electrón de hidrógeno, del átomo de hidrógeno es 1s1 y es una cajita con un solo electrón. Ahora bien, para el llenado de orbitales de electrones con muchos electrones, se sigue la regla de las diagonales. ¿Por qué? Porque a medida que me alejo del núcleo, el nivel 1 está mucho más alejado del nivel 2, entre el nivel 2 y el nivel 3 están más cerca, entre el nivel 3 y el 4 más cerca aún, y se empiezan a superponer. Por lo tanto, siguiendo la regla de las diagonales, se sigue el orden de menor a mayor energía. Y podemos también escribirla en forma lineal y decimos un ejemplo. La configuración electrónica del átomo de arsénico, que tiene 33 electrones. ¿Cómo se ubican estos electrones? Primero lleno el 1s con 2 electrones. Luego voy al 2s con 2 electrones. Cuando estos están llenos voy al 2p con 6 electrones. Luego al 3s con 2 electrones. Sigo al 3p con 6 electrones y hasta aquí puse 2, 4 y 6, 10, 12, 18 electrones. Después del 3p no lleno el 3d, lleno según la regla de las diagonales el 4s, porque tiene menos energía que el 3d. Y entonces en el 4s puedo poner 2, pongo 4s en el 4s 2 electrones, lleno después el 3d con 10 y voy al 4p. Como cuando llegué al 3d 10 tengo 30 y tengo que agregar 3, dejo semilleno el 4p. Y así se llena en el estado fundamental la configuración electrónica de cualquier elemento de la tabla periódica, llenando siempre los orbitales completos hasta el último, que lo completo con la cantidad de electrones que me falta. Ahora bien, uno puede escribir una configuración electrónica en un estado excitado, indicando que en alguno de los orbitales pongo menos de la cantidad que tengo y en el último agregué más. O por ejemplo puedo poner no 4 sino poner 4p3 y después viene el 5s1, indicando que el electrón del 3s saltó al 5s1. Eso se puede hacer. Nosotros vamos a usar solamente configuraciones electrónicas en el estado fundamental, pero esto podría existir, esta configuración electrónica. Lo que nunca puede existir es una configuración electrónica que tenga en alguno de los orbitales más de los electrones que puede admitir ese subnivel. O sea, en el P podemos poner como máximo 6 electrones. Por lo tanto, en el 3P no puede haber 7. ¿Está claro? Ni en el S puede haber 3, ni en el D puede haber 11, 12, ni en el F puede haber 15 o 16. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver un ejemplo. El fósforo, que tiene un Z15 y una 31, tiene 15 protones en el núcleo, 16 neutrones y 15 electrones. La configuración electrónica es esta. Y la configuración electrónica externa, que es la del último nivel, es 3s2, 3p3. Uno podría dibujar el diagrama de energías diciendo que en el nivel 1s hay 2 electrones, luego el 2s, luego el 2p, luego se llena el 3s y el 3p. Como ven, la distancia entre el 1s y el nivel 2 es mucho menor y entre el nivel 2 y el nivel 3 es menor todavía. Bien, ahora si quisiéramos volver al modelo de Bohr para hacer una referencia indicando que muy distinto no era, sino que tenía el error sobre considerar órbitas en vez de orbitales, el modelo de Bohr proponía el núcleo y órbitas. La primera órbita tiene 2 electrones, que sería el primer nivel del modelo de Rutherford. La segunda órbita tiene 8, porque tiene 2 más 6. O sea, él no distinguía subniveles ni orbitales. Él distinguía una órbita. Él decía, todos iban en esa línea. Y en el nivel 3 tiene 5 electrones. Ahora bien, configuración electrónica es esta del silicio, que tiene 14 electrones, el core es la parte interior del átomo y acá están los electrones de valencia. La configuración electrónica del silicio, en vez de escribir toda, en este caso es fácil porque tiene pocos electrones, pero hay elementos que tienen
40, 30, 50 electrones, se puede escribir que la configuración electrónica del silicio es la del neón y se le agrega lo que es distinto. Ahora bien, y esta es la configuración externa. Ahora bien, uno puede conocer un conjunto posible de números cuánticos del último electrón que se ubica en la configuración electrónica. Y entonces para eso tenemos que ver la externa. Y decimos, bueno, los números cuánticos, el n, el l, el m y el s del último electrón que pongo, va a ser 3 porque el n es 3. Va a ser 1 porque L corresponde a P, y P, cuando el subnivel se llama P, L vale 1. Ahora, para M, uno hace las cajitas y dice, bueno, si tengo que colocar 2 electrones, puse uno en la primera cajita y otro en la segunda. Por lo tanto, el valor de M es 0 y el spin podría ser 1 medio o menos 1 medio. Bueno, le ponemos 1 medio. Entonces, los números cuánticos de ese electrón va a ser 3, 1, 0, 1 medio. Pero hay que tener en cuenta que M es arbitrario que yo haya puesto a cada cajita el número menos 1, 0 y 1. Podría haber puesto 0, 1, menos 1, o haber puesto 0, menos 1, 1. En cuyo caso este número cambiaría. Y también podría haberle puesto spin menos 1 medio, porque no hay, o sea, es algo teórico que diga que el spin va para un lado o para el otro. Yo no puedo ver un electrón y ver para qué lado está girando. Entonces, en realidad por eso uno pone un conjunto posible, porque uno podría decir, bueno, lo que no va a cambiar es el 3 y el 1, pero el 0 puede cambiar por 1 y por 1 medio, puede ser menos 1, 1 medio, o puede ser menos 1, menos 1 medio, o 0, menos 1 medio, o 1, 1 medio. Lo que nunca va a ser es que acá tenga un 4, o acá tenga un 2, o acá tenga un 2 si tengo subnivel P. ¿Está? O sea, es un conjunto, estos son los posibles números que uno podría escribir. Con un elemento con mayor cantidad de electrones tenemos lo mismo. La configuración electrónica del cobalto se representa como la del argón y esto, esa es la externa, y un conjunto de posible de números cuánticos podría ser este, donde n sigue siendo 3 en este caso porque el último que coloco es en el 3, pero L vale 2 porque se llama D el subnivel. Y para ver M, digo, bueno, tengo que ubicar 7 electrones, pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El último electrón está acá. Entonces está en mi cajita M, que vale 2, perdón, 1, y el spin le pusimos menos 1 medio como para que vean que no es arbitrario ponerle para un lado o para el otro. Pero bueno, entonces esos serían los números cuánticos posibles de ese electrón, pero como M puede tener otros valores, ¿sí? Y yo no puedo decir, esta caja vale este valor específicamente y el spin también, existen estas otras posibilidades. Lo que no puede existir es que este número sea distinto o este número sea distinto o que este número sea mayor que estos. ¿Está? Y así tenemos todos los números cuánticos posibles que puede tener el último electrón. Acá tenemos los números cuánticos de los electrones de un átomo cualquiera. Y vemos que para el nivel 1s tenemos en el nivel 1 L vale 0, M vale 0, porque hay un solo orbital, y entonces podemos tener un electrón que tenga spin 1 medio y el otro menos 1 medio. Y así sucesivamente. De este modo vimos completo toda la parte de números cuánticos, que es el modelo actual. Es necesario para conocer cómo se ubican los electrones, los átomos en la tabla periódica. Muchas gracias.